Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera, que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo, La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último, hoy, 6 de octubre, damos comienzo al programa 274 de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección: Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución: quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 274, que corresponde al miércoles 6 de octubre. En el primer bloque arrancamos con las efemérides que prepara Edgardo Margiota, le siguen las operetas mediáticas que elabora el Grupo Comuna, Comunicadores de la Argentina, y luego entra la columna de Política Nacional de Carlos Olubica. Cerramos el primer bloque con un tema musical de Daniel De Vita. Hay un pequeño intervalo dedicado a informar sobre nuestros otros medios de comunicación y luego comienza el segundo bloque con el informe de un especialista sobre la caída de las redes sociales que se produjo el lunes 4 durante más de 7 horas. A continuación, nuestro columnista invitado, Tomás Pérez Bodría, abogado y miembro del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, que trae una columna con este título: El macri-larretismo y el republicanismo de Morondanga. Finalmente cerramos el bloque y el programa con otro tema musical de Daniel De Vita. Dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancás con tu columna? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 6 de octubre de 2000. Carlos Chacho Álvarez renuncia a la vicepresidencia de la Nación tras estallar un escándalo
que salpicaba a varios funcionarios del gobierno de Fernando de la Rúa por sobornos a senadores para la aprobación de la ley de flexibilización laboral impulsada por el gobierno y aprobada en abril de ese año. Ante la renuencia del presidente a investigar las denuncias, Álvarez renunció desairado. 8 de octubre de 1895. Se inscribe en el Registro Civil de Lobos, provincia de Buenos Aires, el nacimiento de Juan Domingo Perón, razón por la que tradicionalmente celebramos su cumpleaños. La inscripción fue solicitada por su padre Mario Tomás Perón y en su partida de nacimiento se indica que había nacido el día anterior y era hijo natural del declarante, sin mencionar el nombre de la madre. Hoy se dispone de un conjunto de evidencias que mostrarían que Perón habría nacido en realidad el 7 de octubre de 1893, es decir, 2 años antes, en la zona rural de Roque Pérez, hijo de Juana Sosa, siendo en ese momento madre soltera. En 1898 Juan Domingo fue bautizado en la Iglesia Católica sin indicar el nombre del padre y quedando registrado bajo el nombre de Juan Domingo Sosa. La madre y el padre de Juan Domingo se casaron en Buenos Aires el 25 de septiembre de 1901. 8 de octubre de 1944 se sanciona el primer estatuto del peón de campo. Por tal razón, el 8 de octubre se celebra el Día del Trabajador Rural. El estatuto del peón de campo señala el comienzo de la protección legal del trabajador rural. El estatuto fue más tarde derogado, restituido y vuelto a derogar. En 2011, durante el gobierno de Cristina de Kirchner, se sancionó el nuevo estatuto mediante la ley 26.727 que establece el régimen de trabajo agrario. 9 de octubre de 1967 muere asesinado por el ejército boliviano Ernesto Che Guevara, médico, político y revolucionario. Fue comandante del ejército revolucionario que derrocó al dictador cubano Fulgencio Batista el 31 de diciembre de 1958. Fue tras el triunfo de la revolución la mano derecha de Fidel Castro. Meses antes de su muerte se instala en el monte boliviano intentando desarrollar el foco guerrillero que permitiera expandir la revolución a América del Sur. 10 de octubre de 2009, el Poder Ejecutivo promulga la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios, sancionada ese día por el Congreso Nacional. La misma establece las normas para regir el funcionamiento y la distribución de licencia de los medios radiales y televisivos de la República Argentina, procurando la diversidad y pluralidad de contenidos, la desconcentración del sistema y el fomento de la competencia con el objetivo de democratizar y universalizar el acceso, entendiendo a la comunicación como un derecho humano básico y no como un bien económico sujeto a las reglas del mercado. En octubre de 2013, la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo que determinó la validez de 4 artículos cuestionados por el Grupo Clarín y la constitucionalidad general de la ley. Al asumir Macri, inmediatamente la derogó mediante un DNU. 12 de octubre de 2010, por disposición de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner,
Se instituye el 12 de octubre como Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Se conmemora en nuestro país desde 2010 en reemplazo de la celebración del Día de la Raza que había dispuesto por decreto Hipólito Yrigoyen en 1917 en recuerdo de la llegada de Cristóbal Colón a América. Continuando ahora con nuestro programa, vamos a escuchar un repaso a los comentarios políticos de la prensa hegemónica, las operetas al 3 de octubre que prepara Comuna, Comunicadores de la Argentina. Preparativos editoriales para el asalto institucional. El diagnóstico editorial coordinado de una derrota oficialista en noviembre, igual o peor que las PASO, abre camino para preanunciar otra vez el fin del Frente de Todos, eventualidad ante la cual los ataques mediáticos proponen alternativas. Un gobierno de coalición, el control derechista del Congreso y hasta la salida anticipada del presidente Alberto Fernández. La posibilidad de una recuperación electoral del peronismo, aunque sea modesta, es desestimada a ojos cerrados por las y los articulistas de Clarín, Infobae y La Nación, con lo cual todo progreso oficialista en las urnas ya es estigmatizado como mera manipulación y fraude. Son repetidos los pronósticos del estallido del Frente, sea por la suposición de que Cristina Kirchner tomará todos los ministerios, empezando por el de Economía, o porque el presidente el 15 de noviembre por la madrugada, tras hacerse cargo de la derrota, se planteará en clave de ruptura definitiva. Vacío de poder en Clarín, falta de gobernabilidad en La Nación, ruptura tras la votación en Infobae, son figuras y formatos lanzados para sostener esta sinfonía que tiene como eje sepultar el mandato popular de noviembre del 2019 para dar paso a un periodo anticipado de restauración no ya conservadora, sino ultraconservadora. Tanto que se le prescribe a Juntos por el Cambio el acercamiento a los Esper, López Murphy, Gómez Centurión y Milei. El concierto se completa con la renovada lucha contra las vacunas aplicadas en el país, con manipulaciones alevosas, incluso en tapas, y la protección a Mauricio Macri ante sus complicaciones judiciales. La casualidad hizo que Clarín y La Nación estamparan al unísono la calificación de sorpresivo al llamado a indagatoria por las tropelías vinculadas con el hundimiento del submarino Ara San Juan. Pañi en La Nación insiste por segunda semana consecutiva en sembrar la sospecha de fraude. Abunda en suposiciones y hasta arriesga un 4% que el peronismo puede sumar, dice, contando votos y comprando fiscales. Incluso instala los nombres de quienes estarían a cargo, Juan Mansur y Aníbal Fernández. Combatido intensamente durante el 2020 por Bonelli en Clarín, Pañi en La Nación y Lechman en Infobae mientras renegociaba la deuda, el ministro Guzmán es colocado fuera del gobierno en noviembre, obviamente porque ella así lo quiere. Cada vez más en los extremos, Pañi juega con la posibilidad de que el presidente no siga si es desplazado el ministro de Economía. En suma, al servicio de la codicia extrema y urgente de los patrones para los que escriben, estos periodistas independientes no quieren esperar que el pueblo resuelva en las urnas en 2023, porque en noviembre habrá otro país, en un clima de catástrofe para el peronismo, que no sabrá cómo seguir. Acorde con estos diseños, exponentes de la oposición saborean el asalto institucional, lo que es llevado al primer plano de las noticias como Vidal, imaginándose presidenta de la Cámara de Diputados ya el 10 de diciembre, ambición aplaudida por Bullrich y Carrió. Y si Macri dice que la citación judicial es una maniobra electoral oficialista, corre La Nación a publicar un suelto para descalificar el presente y el pasado del juez de Dolores que lo convoca, y Morales Solá se pone de rodillas ante el patrón para afirmar que el llamado a indagatoria se debe exclusivamente a presiones oficialistas. Pero eso sí, los actos de servilismo periodístico no son solo para el expresidente. Clarín, Infobae y La Nación censuraron con alevosía el operativo de Larreta contra un grupo de familias en la Villa 31, en especial la violencia contra mujeres y niños y el ensañamiento policial contra unos pocos artículos y hasta juguetes arrojados a la voracidad del fuego.
También el laboratorio estadounidense Pfizer puede considerarse satisfecho con servicios similares, dada la reiteración de títulos falsos contra Sputnik, sobre todo en Clarín, invisibles para grupos de chequeo y verificación de datos que, en su mayor parte, son una creación del sistema mediático manipulador y mentiroso que asola a la democracia para justificarse y validarse a sí mismo, ubicando a las fake news solo en el universo de las mal llamadas redes sociales. Clarín, que tiene entre sus propietarios al grupo BlackRock, a su vez accionista de Pfizer, intensificó el combate también contra Sinopharm, una vez que la ministra Bisotti anunció avances de vacunar a niñas y niños. No se le ve límite a este despliegue. Con algunas medidas gubernamentales hay un aumento del consumo, pero entonces Infobae titula el domingo que esto se debe al plan bomba, que hará que todo sea peor. Esta práctica, ante cualquier buena noticia, alcanza los aspectos más inesperados y un título del jueves en Clarín la evidencia de manera contundente. Reabren Tecnópolis tras haberlo usado para el cierre de campaña de las PASO. Esto fue Operetas. Comuna, Comunicadores de Argentina. Facebook, Comunicadores de Argentina. Twitter, @ComunaRG. Hola a todas y todos. Soy Carlos Solubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 4 de octubre a las 19:45. El resultado de las PASO envalentonó a los opositores de Juntos por el Cambio. Lejos de la campaña de mentiras y engaños con la que Mauricio Macri ganó las elecciones presidenciales de 2015, se animaron ahora a mostrarse como lo que realmente son y representan. Lo cual no deja de ser una posible ventaja para el Frente de Todos si nuestro gobierno, con nuestros candidatos y dirigentes, logran expresar cabalmente que representamos un proyecto antagónico al de ellos. En la última semana terminaron de sacarse todas las caretas y mostraron su verdadero rostro. Ya habían iniciado ese camino justo antes de las primarias, cuando a coro salieron a proponer la eliminación de las indemnizaciones por despido, presentando incluso 2 proyectos de ley en el Congreso. Si lo hicieron y lo hacen ahora para evitar fuga de votos por derecha, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, poco importa a los efectos de este análisis. Como dijo Patricia Bullrich con una sonrisa de oreja a oreja, ahora pueden decir lo que piensan sin ponerse colorados. Se acabó la falsa apariencia de una división entre halcones y palomas. En palabras de Kicillof, son todos buitres. Veamos cada uno de los hechos que evidencian ese derrotero que tomó su campaña electoral. Primero se animaron a defender públicamente a Macri, citado por primera vez a declaración indagatoria en una de las tantas causas judiciales que lo involucran, en este caso la del espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan. Quedaron atrás los intentos iniciales de esconder al domador de reposeras, que por otra parte hizo todo de su parte para evitar que lo jubilaran anticipadamente. Tal vez piensen que el resultado favorable de las PASO indica que las argentinas y los argentinos se olvidaron del desastre de 4 años de gobierno de Cambiemos. Mejor, que lo sigan pensando y actúen desembosadamente. En segundo lugar, y en relación con el primer punto, Rodríguez Larreta utilizó la mayoría automática que tiene la legislatura de la ciudad para aprobar el mamarracho jurídico de habilitar al Supremo Tribunal de Justicia porteño para que pueda revisar sentencias de cualquier fuero de la justicia federal. Todo con el objetivo de tirarle un salvavidas a don Mauricio en la causa por el curreo macrista. El objetivo de mínima es empiojar y demorar aún más la resolución de un pleito que ya lleva 20 años y que, de resolverse como corresponde, podría llevar a la quiebra a SOCMA,
la empresa insignia de la familia calabresa. En tercer lugar, aprovechando esa misma mayoría automática, Larreta consiguió dictámenes en la legislatura para 16 proyectos inmobiliarios, mediante excepciones a las normas de edificación, que afectarán a 12 barrios con torres de hasta 85 metros, que incluirán viviendas de lujo, oficinas, comercios, servicios hoteleros e implicarán demoliciones de casas bajas y tradicionales, incluso en el área de protección histórica. 11 de esos proyectos ya fueron aprobados en primera lectura en forma casi simultánea con el cuarto hecho de macrismo explícito: el desalojo violento de mujeres y niños que acampaban en un insalubre sector de la Villa 31, con la policía de la ciudad y las topadoras que arrasaron con las precarias carpas y casillas y quemaron las escasas pertenencias de esas personas en situación de extrema vulnerabilidad. En otras palabras, sin ponerse colorados, como diría Patricia Bullrich, en el mismo momento que aprobaban contra todas las normas la construcción de edificios de lujo para sectores de alto poder adquisitivo y para regocijo de los especuladores inmobiliarios, echaban a las patadas a mujeres y niños indefensos del mísero lugar que habían encontrado para sobrevivir malamente. El último de los hechos ocurridos en la última semana expone a la luz pública, sin tapujos, el carácter autoritario, prepotente y destituyente de estos republicanos de Morondanga, como bien los calificó Cristina. Amenazan con tomar por asalto la presidencia de la Cámara de Diputados si el 14 de noviembre logran convertirse en primera minoría. Es decir, quieren colarse en la línea de sucesión presidencial, contrariando los usos y costumbres de la convivencia democrática desde 1983 hasta la fecha, con la única excepción del fatídico 2001, cuando Fernando de la Rúa pactó con el peronismo de entonces, comandado por Eduardo Duhalde, el que ahora sueña todos los días con disturbios sociales y con alzamientos militares, cederle la titularidad de las dos cámaras del Congreso a cambio supuestamente de asegurarse la gobernabilidad. Así le fue. De tan engolosinados están cocinando la liebre antes de cazarla. Quieren almorzar los platos que eran para la cena. Corren el riesgo de empacharse antes de tiempo. No importa la alta improbabilidad de que logren los números necesarios para quedarse con el sillón que ocupa Sergio Massa. Lo único que nos debe preocupar de todas estas bravatas, a los fines de ocuparnos de lo que nos corresponde como gobierno, es la perspectiva de 2 años más con mayores dificultades parlamentarias para avanzar con proyectos necesarios, en caso de no modificarse significativamente los resultados electorales del 12 de septiembre. No hablamos necesariamente de revertir por completo ese resultado, sino de achicar las diferencias. Tenemos igual el antecedente de la derrota en las legislativas de 2009, que dio origen al tristemente célebre Grupo A, el que, entre otras cosas, nos dejó sin presupuesto en 2010. Pero es justamente ese antecedente no tan lejano el que debe inspirarnos en cualquier escenario que resulte luego del 14 de noviembre. Con decisión política, con gran convicción en las propias ideas, Cristina siguió gobernando y en 2011 obtuvo un triunfo resonante con el 54% de los votos. Entre la elección parlamentaria y la presidencial, lo que ocurrió fue simplemente eso. El gobierno siguió gobernando a favor de los intereses de la mayoría del pueblo argentino, mientras la oposición se diluyó en el puro obstruccionismo y la falta de propuestas, para terminar en un festival de egos y vanidades entre distintos candidatos presidenciales que dispersaron el voto opositor. La situación no es exactamente la misma que entonces,
pero sí lo es el factor decisivo para lograr el éxito. Mostrar claramente y con hechos que somos el proyecto que representa los intereses de la mayoría del pueblo argentino. Me despido de todas y todos con un fuerte abrazo. Rieron a más no poder, hicieron bromas, creyeron que nunca saldría del coma. Hicieron ver que su poder aún funciona y gozaron viéndola besar la lona. Brindaron con la sangre de sus hijos, su fijo abominable profanaron crucifijos. Alguno dijo con voz solemne y risa encubierta: ya no respira, está muerta. Dieron la alerta en la TV, en la radio y en la portada del diario El Obituario. Un ordinario escupió su tumba, otros más disimulados se expresaron turbas iracundas, le insultaron extasiados. Se quebró el sable corvo, el estorbo del culto del morbo. Y festejen, ya no camina la espada de Bolívar por América Latina. Resuenan los grilletes de Argentina. Vean esos billetes que al esclavo le fascinan. Vean a las favelas pidiendo más mano dura. Brasil y Paraguay yendo por la senda de Honduras. Bolivia en dictadura, como supura el Ecuador del mapa por la traición y la usura. Vuelven a caer aquellos templos y Chile se alza como único ejemplo. Vean la revolución acorralada por la suela en el suelo. Cuba y Venezuela sin cielo. En Nicaragua el hostigamiento. Perú, Colombia, sigue el lamento. En Uruguay otra colonia se renueva. En Panamá Alibaba tiene la cueva. En la costa hay un Puerto Rico, saqueados chicos. Dominicana, Guatemala, Haití, te explico la hipocresía, la paradoja, la ironía de que en El Salvador hay un falso mesías. Juventudes quisieron protestar, hoy están tuertas. América Latina ya está muerta. Así dijeron los que escribieron la historia, pero la tinta no pudo con la memoria. Pero la tinta no pudo con la memoria. Nunca hubo cuerpo, nunca hubo certificado, pero hubo miedo, mucho miedo, porque sabían que estaba viva. El gigante dormido despertó y su gente harta a muerte da la vida por la cuarta. Y desde el sur latino el gauchaje dijo no, al fondo no soy plato de tu carta. Colombia se revela y de tutela se cansó. Basta de demagogia y de falacias. La altura boliviana hoy entona su canción. Luchó y recuperó su democracia. El hermano chileno quiere su constitución, dispuesto a destronar toda esa mafia. Y toda la patria grande espera que Ecuador al imperio le dé su tiro de gracia. Venezuela de frente desafía al Leviatán, que intenta y cae, díganme ya cuántos van. Nicaragua sigue firme ante la injerencia homicida. Y Cuba sigue salvando vidas. Le respondemos al lacayo al que lo mande. Nacionalismo popular y patria grande. Rieron a más no poder, fueron deprisa. Y estos pueblos mestizos le robaron la sonrisa. Obligados a volver, se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. A 6 meses de la desaparición de Tehuel, el joven trans de 22 años, que salió el 11 de marzo de 2021 a buscar trabajo, nos seguimos preguntando, ¿dónde está Tehuel? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación, nuestras páginas en Facebook,
Obligados a Volver programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. Y La Lealtad Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de arte, cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. El grupo de Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. También el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, arte, música y buen humor, al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Y seguimos sumando espacios para compartir con ustedes. Ahora también estamos de lunes a miércoles a partir de las 21 horas comentando las noticias más importantes en un nuevo espacio llamado Comentarios Obligados. Y los jueves, también a partir de las 21, el mejor humor político de la actualidad en Humor Obligado. Los esperamos, como siempre, en nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. En principio, por los datos que vos tenés, ¿qué puede haber pasado? ¿Qué puede haber sucedido que se cayó todo? A ver, hay unos equipos en Internet que buscan la mejor manera de llegar a los servidores que están publicados en Internet. Esos usan un protocolo que se llama BGP, es algo muy técnico, pero hagan de cuenta que tiene la funcionalidad como el Waze o como el Google Maps cuando nos lleva a la casa de alguien, nos busca el mejor camino para llegar. Bueno, parece ser que esos equipos que tienen la mejor ruta de cómo llegar a los servidores de Facebook dejaron de funcionar y por lo tanto, a medida que fue pasando el tiempo, se empezaron a desconectar los accesos a Facebook. De hecho, llegó un momento que algunos sitios web ya vendían hasta el dominio de Facebook porque era como que si no existiera en la Tierra el dominio facebook.com. Y por otro lado, las plataformas tanto Instagram y WhatsApp usan los mismos servidores, como decían ustedes recién, de DNS, que es el nombre de dominio de cómo acceder a esos servidores. Ahora, usted lo plantea como una cuestión técnica, lo cual está bien para empezar a entenderlo, pero después se abren otras hipótesis. Por ejemplo, que el gobierno de Estados Unidos quiere regular más a estas empresas porque, como han dicho ya algunos de sus ex empleados de buena calificación, reportajes en The Wall Street Journal, por ejemplo, han dicho que las empresas como Facebook priorizan mucho más el negocio de la empresa que el interés de los usuarios. Se empezó a hablar de esto ya hace un tiempo. ¿Tendrá algo que ver esto con estas fallas? Mira, yo estimo que en estos días nos vamos a enterar un poco más que lo que ha sucedido, porque hoy para Facebook ha sido un mal día, porque de hecho se publica en una noticia también hoy que se publicó 1,5 billones de datos de usuarios de Facebook en Internet. O sea, hoy en la Deep Web, que es la Internet oscura, donde están los datos normalmente que se roban a las empresas, hoy se publica que hay 1,5 billones de datos de usuarios de Facebook. Más este corte, no es de extrañar que algo raro haya pasado. Lo que pasa es que hasta el momento no tenemos evidencias reales y podemos corroborar, pero que tantas cosas de golpe le hayan ocurrido a esta compañía
en un solo día es muy llamativo, ¿no? Sí, ahora, este tipo de cosas no actualiza el debate sobre si no tiene que haber alguna legislación de tipo internacional sobre estas compañías, porque ha quedado el mundo bajo zozobra, pongámosle entre comillas, ¿verdad? Y no hay comunicados, nadie les obliga a dar explicaciones. No sé con qué legislaciones se manejan, porque se puede manejar con legislaciones norteamericanas, europeas, conforme en el lugar que estén. ¿Cómo lo ve a todo esto? Y es complicado porque en Internet no hay una legislación, sino que hay legislaciones o como en Estados Unidos o como en Europa, la GDPR, que constantemente Facebook es puesta así contra la pared por no cumplir con algunas cuestiones. Y el problema es, si nosotros nos miramos cómo se ha usado masivamente este tipo de redes sociales. Hoy tengan en cuenta que muchas personas no pudieron entrar a un banco porque el doble factor de autenticación lo tendrían que haber recibido en el WhatsApp. El onboarding que se usa en muchas compañías, se usa también el WhatsApp. La gente que tiene los negocios y venden, no se olviden que con el contexto de la pandemia, muchas pequeñas pymes empezaron a trabajar y vender todo por las redes sociales. Entonces, debería haber una regulación. Facebook tiene en cada país una oficina jurídica donde uno puede llevar, por ejemplo, si se encuentra un perfil falso y hay que hacer una denuncia, hay una dirección jurídica, por ejemplo, en Buenos Aires, en Puerto Madero. Pero a nivel legislativo está muy pobre y de hecho nos ha pasado con últimamente robos de cuenta de Instagram para los famosos delitos de ventas de dólares falsos o engañar con el cuento del tío de la venta de dólares. No hay lugar donde poder hacer ese tipo de denuncias o se lleva mucho tiempo y si no hay una denuncia penal de por medio, Facebook medio que las encanuta, no permite que se pueda avanzar. Entonces, si hoy uno analiza lo que ha ocurrido en el mundo, mucha gente ha tenido pérdidas millonarias y si quisieran hacer alguna acción legal es muy complicado porque no hay una regulación mundial del uso de Internet. Ahora, ¿cuánto deberíamos preocuparnos? Porque por un lado se cayó 7 horas el sistema y entramos en pánico. ¿Qué pasa si se hubiese caído no solo el sistema para WhatsApp, Facebook e Instagram, si hubiese caído todo el sistema para la red? Digo, ¿no estamos como muy entregados al manejo de la red que en el mundo no está manejado por muchas manos, ¿no? No, a ver, Internet de alguna manera tiene muchos niveles de contingencia. El problema es cuando empezamos a confiar en ciertas plataformas y somos medio cautivos de esas plataformas. Imagínense que ustedes, que muchas personas para entrar a otras plataformas usan la cuenta de Facebook. Obviamente, si vamos a usar ahí Instagram, podemos usar la cuenta de Facebook, pero siempre yo comento en las charlas que muchas personas usan la cuenta de Facebook para entrar a diferentes plataformas, en vez de crear una cuenta especial para esa plataforma. Entonces, lo que vemos es que se confía mucho en estas plataformas, aparte porque son gratuitas, y hoy ya debemos empezar a desconfiar un poco más. Internet en sí es segura, se apuesta a que el Internet sea libre, que no esté limitado, porque es una manera de estar comunicados, de tener noticias de todas partes del mundo, como se ha ido viendo en estos últimos tiempos, pero sí hay que tener cuidado con el tema de qué tan uso hacemos de las redes. Hoy se vio en muchas compañías que han puesto todos los huevos en una sola canasta, entonces usaban el onboarding de Facebook y WhatsApp, usan la cuenta de acceso de Facebook. Entonces hoy se cayó Facebook, donde no hay un contrato formal entre partes, porque es gratuito, y esa compañía se ha quedado sin trabajar en el día de hoy, por ejemplo. Una última cuestión. ¿Puede ser que por estos problemas se haya caído también, por ejemplo, el sitio Pago Mis Cuentas? La gente que normalmente paga facturas o resumen de cuenta a través de Internet. A ver, hoy no tenemos novedades que se haya pasado eso con Pago Mis Cuentas. Lo que sí vimos que las redes que estaban disponibles empezaron a estar colapsadas. Por ejemplo, Twitter, el problema que tenía que
los mensajes demoraban en entrar y salir y no te mostraban la imagen. Sí. Y yo recién le comentaba a los chicos cuando vinieron que hacé de cuenta que volarlo todos los días tenés que viajar en un 4K a Córdoba y vivís en Río Ceballos. De golpe hay un paro de transporte y 5 familiares tuyos te dicen, che, llévame a Córdoba porque tengo que ir a trabajar. Y el 4K no está preparado para llevar 5 personas todo el día ida y vuelta a Córdoba porque lo vas a terminar desarmando. Hoy lo que ha pasado con muchas redes sociales es eso, o sea, mucha gente se empezó a volcar al Telegram, a Twitter y empezó a desbordarse porque no estaban preparados para esa cantidad de usuarios, ¿no? Muy bien. Bien, muchas gracias. Te mandamos un saludo grande, ¿eh? Buenas tardes a todos y todas. Bueno, en estos días asistimos a nuevas demostraciones de la conformación del modelo que me gusta denominar Macri-larretista, el mismo que se viene proponiendo cada día más abiertamente como el recambio en el gobierno nacional a partir del 2023. Bajo el ropaje de un extremo apego a un republicanismo que se lo presenta como antagónico al modelo nacional y popular que, dicho sea de paso, solo asoma esporádica y tímidamente en la gestión del gobierno de Alberto Fernández, yace su verdadero objetivo, el de la institucionalización de la mesa judicial macrista, el control severo del poder judicial previamente colonizado, el de la consagración del lawfare y finalmente también el de la impunidad para los propios. La legisladora del Frente de Todos, Lucía Cámpora, dejó expuesta ante la legislatura porteña con toda claridad la maniobra y sus implicancias directas para el momento actual. Como bien lo explicó, persigue por un lado la impunidad de Macri y su familia tras la estafa del correo, y por el otro, la eliminación de derechos laborales mediante la absorción del fuero laboral actualmente bajo la égida de la Justicia Laboral Nacional. Allí está, expresó la legisladora, la verdad de la milanesa. Lo positivo de esta maniobra es que permite advertir el verdadero motivo por el que el Macri-larretismo, iba a decir narco-larretismo, pero bueno, lo dejamos con Macri-larretismo, pretende retomar el gobierno en el año 2023. Útil esclarecimiento, por lo menos para aquellos compatriotas que todavía abrigaren alguna esperanza en sus famosas promesas, bajo una falaz diferenciación del macrismo puro que arruinó el país entre los años 2015 y 2019. Obviamente me voy a estar refiriendo a un hecho que inundó las redes y algunos medios en estos días. El gobierno de Larreta y su bloque de legisladores en la ciudad de Buenos Aires incluyeron, de un modo subrepticio, en un proyecto de ley intrascendente, nada menos que 2 artículos que su Superior Tribunal de Justicia se constituya en la instancia final de todas las causas actualmente en trámite en los tribunales civiles, comerciales y penales nacionales con sede en el territorio de la ciudad, que, vale recordarlo, mantiene también el estatus de capital de la República Argentina. Cierto es que la Constitución de 1994, que en términos generales potenció la custodia de los intereses de los que siempre fueron o pretendieron ser dueños de la Argentina, otorgó un nuevo y peligroso estatus a la ciudad de Buenos Aires, hasta allí capital de la República, y de allí en adelante, además, erigida en ciudad constitucional federada, porque integra de modo directo el sistema federal argentino, conjuntamente con los restantes sujetos políticos que lo componen, cuáles son las provincias argentinas. Es que el artículo 129 de la Constitución de 1994 le otorga un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción, pero no lo es menos que también establece que una ley garantizará los intereses del Estado Nacional mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la República. Por lo tanto, solo una ley del Congreso Nacional puede determinar el pase de los actuales tribunales nacionales con sede en la ciudad de Buenos Aires a la misma, subordinándolos al Superior Tribunal de Justicia. De allí que asiste razón a la expresidenta Cristina Kirchner cuando califica al republicanismo de Juntos como de morondanga, puesto que no trepidan avanzar con leyes y disposiciones que violan abiertamente la Constitución Nacional, valiéndose de una mayoría automática en la legislatura porteña. O sea, que el temor que venden al electorado
acerca de que si el Frente de Todos obtuviera un triunfo electoral que le permitiera aumentar su mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, se convertiría en Venezuela, no constituye más que aquello que los psicólogos denominan un mecanismo de transferencia, según el cual, en este caso, Rodríguez Larreta y sus secuaces ponen en otros lo que son sus propias intenciones. Dicho esto, despojando a la hermana República Bolivariana de Venezuela, a la que rindo emocionado homenaje por su lucha antiimperialista, de la connotación negativa que le endilgan estos pseudo-republicanos ciertamente de morondanga y de pacotilla. Para que quede clara la ignominia, debe recordarse que es la denominada Ley Cafiero, la número 24.588, la que determinó qué se transfiere y qué no a la órbita de la ciudad. Y los juzgados penales, civiles, comerciales, nacionales, no están entre los transferidos. Por lo tanto, solo otra ley emanada del Congreso Nacional y no de la propia legislatura de la ciudad podrá disponer la transferencia y sujeción jurisdiccional. Nuevamente asiste razón a Cristina Kirchner. La ley sancionada por la legislatura porteña es inconstitucional y la Corte Suprema Justicia de la Nación así debe declararla. Abro aquí un compás de espera y alguna justificada duda, puesto que la Corte, desafortunadamente, forma parte del entramado de poder con el Macri-larretismo, ambos al servicio del establishment entreguista, que es el único poder local permanente mientras un país se mantiene colonizado. En este sentido, justo es reconocer que la caja de Pandora que abrió la reforma del 94 facilitó a la tradicional oligarquía porteña un nuevo avance en su histórico propósito por consolidarse como el centro del poder económico e institucional de la nación, en desmedro del resto del país y, por supuesto, vaya si lo estamos sufriendo y si lo estamos pagando. Fue la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación la que en el fallo del mes de mayo de este año dio un paso más a favor de fortalecer la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, que es lo mismo que decir la supremacía de los poderosos de la patria. Se trata, y aludo al famoso fallo que hizo lugar a la demanda de inconstitucionalidad por el que la ciudad de Buenos Aires cuestionó la constitucionalidad del DNU 240 del año 21, que prohibía la presencialidad en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires con motivo de la pandemia. En esa sentencia, más allá de esa cuestión de fondo que trató, cuanto aquí interesa es que la Corte aprovechó la ocasión para ratificar la equiparación de la ciudad al estatus de Estado provincial, puesto que solo una provincia que litiga con otra provincia o con el Estado Nacional habilita constitucionalmente la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Queridos compatriotas, ya va siendo hora de comprender que habitamos una nación enorme, rica en recursos naturales, con un pueblo talentoso y luchador, y que por lo tanto no es dejándola en manos de los muy pocos pero poderosos que la conciben solo en beneficio propio que habremos de salir adelante. Debemos para ello, y tomando conciencia de la necesidad de desterrar un sistema institucional pergeñado por esos pocos y poderosos, y mediante una nueva Constitución Nacional que sea fruto del más amplio debate entre todos los argentinos, respetando las mejores luchas de su pueblo, nos demos instituciones que faciliten este amplio y riquísimo territorio, en él una vida feliz para muchos, más que los actuales 44 millones de argentinos que pasamos en ella nuestras vidas y que posamos también allí, en su sagrado suelo, nuestras plantas, dejando definitivamente atrás, entonces, la pequeña nación de los pocos pero poderosos que la deshonran. Muchas gracias y hasta la próxima. Todo lo que se mueve es comunista. Disparen de dónde sale ese punto de vista. No aclaren a mí por la autopista.
como McLaren, cebando al inestable, llevándolo a la banquina, dale. Mentiras a los cuatro vientos, vos vas a escuchar. El Estado es el que te aleja del champán y el caviar. El pobre es pobre porque nunca deja de escabiar. Que pago es insolente y no posee voluntad. Que el mercado está cercado y lo tienen que liberar. Que cuando este sea libre traerá la felicidad. Parece una propaganda de esas para adelgazar. Que todos tenemos claro que es mentira y la verdad es que no, sabemos que no. Ya nos vendieron ese cuento. Ya compró el pueblo el buzón y ese perro ya estuvo suelto. Ya probó el lobo pero la destrucción del presupuesto. Recordó en cada prestación y en la plaza vimos los muertos. Se te olvidaron los Chicago Boys y cuál era su manifiesto. Me cago en vos, en todo cowboy, a piratas y sus panfletos. Me cago en Thatcher, me cago en Reagan, en Pinochet, en lo que ustedes digan. Me cago en Friedman, en sus enigmas y su Nobel de Economía. Psicópatas, tecnócratas, hipócritas, incógnitas. ¿Quién les da tanta prensa? Autómatas, sociópatas, retórica mitómana, son unos sinvergüenzas. ¿Qué libertad hablan? Su programa económico aplicado a las patadas en una dictadura sanguinaria, o infiltrando partidos con sus maniobras macabras. ¿Y quién no quiere libertad? Si la libertad es sagrada, ¿cuántos están privados de toda propiedad en nombre de la propiedad privada? Aprietan los dientes y gritan y por eso piensan que tienen razón. Busca a los autores que citan, parecen enviados del propio Nerón. Me encanta la teoría en el libro, pero mostrame después qué pasó. Cada vez que la aplicaron la industria, el empleo, el salario cayó. Claro me vas a decir que faltó, que lo tuyo es nuevo que nunca se dio. La nueva etapa del mismo buzón, el cuento del tío New Generación 2.0, 5G, 5G se encogieron, che. Te van a querer convencer, pero vos ya vas a saber qué son. Psicópatas, tecnócratas, hipócritas, incógnitas. ¿Quién les da tanta prensa? Autómatas, sociópatas, retórica mitómana, son unos sinvergüenzas. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Nicolás Rearte, por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábados, siempre a las 18 horas. Los comentarios obligados de lunes a miércoles a partir de las 21 horas. Y los jueves, también a partir de las 21, el mejor humor político de la actualidad en Humor Obligado. Este fue otro programa de Obligados a Volver, acompañándoles en sus casas desde la de cada uno de los que hacemos este programa, cumpliendo las disposiciones del Gobierno Nacional en la lucha contra la pandemia. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea
siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla, recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción,